La trama chavista y sus tentáculos, desde Caracas hasta Madrid. Vamos a hablar de un sistema absolutamente parasitario. Fíjate, la trama chavista es un sistema de poder que combina el control político, el robo de los recursos del Estado y una red internacional de testaferros, empresas pantalla, bancos y aliados políticos en otros países. ¿Cuál es el objetivo? Desmontar y demoler las democracias desde dentro e imponer un sistema de poder similar al de Cuba o al de Venezuela. Un régimen parasitario de corrupción sistémica y represión que hace, y esta es la clave, inmensamente ricos a los políticos involucrados y que además llena los países de pobres dependientes rehenes. Vamos a hablar de todo ello, la trama chavista y lo que está pasando desde Caracas hasta Madrid. Hoy vamos a hablar de una historia que conecta Caracas, La Habana, Madrid, bancos en Suiza y consultoras en Europa. Estamos hablando de una trama en la que aparecen los nombres de testaferros de Maduro, una aerolínea rescatada con dinero público y hasta un expresidente del gobierno y, por supuesto, hay que partir de la base de la presunción de inocencia. Esto no es una serie de Netflix, es la trama chavista. Vamos a ver, con datos y sin propaganda, los papeles que juegan Alex Saab, Plus Ultra y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en este entramado de poder y dinero. La parte que tiene que ver claramente con un objetivo ideológico y de poder, y la otra parte que puede llevar a casos de corrupción y elementos muy peligrosos. Cuando hablamos de la trama chavista, no hablamos solamente de ideología, hablamos de un sistema de poder que combina el control político total, la captura de los recursos del Estado, la eliminación de todos los contrapesos al gobierno y una red internacional de todo tipo de empresas pantalla, bancos y aliados políticos en otros países cuyo objetivo es expandir el sistema político extractivo y confiscatorio de Cuba con el control ideológico y político también de las dictaduras comunistas. Con esa red no solamente se mueve dinero para avanzar una agenda ideológica, sino que se compran lealtades y se intenta blanquear la imagen de regímenes señalados por la corrupción sistémica, por la utilización del país como cárcel, represión y robo y por haber destruido buena parte de la economía. Empezamos por el arquitecto financiero. Ya sabemos que el dictador Maduro acumuló miles de millones en cuentas en Suiza y que han podido congelar cientos de esos millones desde los países en los que estaba involucrado hasta muchos de los bancos. Sabemos que Suiza ha congelado sus cuentas y por supuesto también sabemos que el desvío de fondos ha sido multimillonario. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Tenéis un vídeo en mi canal. Pero dentro de esta trama, Alex Saab era mucho más que una anécdota. Es la figura clave del andamiaje económico del chavismo. Pasó de ser un empresario vinculado a contratos de vivienda a transformarse en la pieza central del programa de alimentos CLAP, uno de los instrumentos más importantes del sistema clientelar de Maduro. Según las propias autoridades estadounidenses, Saab participó en una conspiración para blanquear cientos, miles de millones de dólares aprovechando contratos públicos y un sistema de control de divisas en Venezuela que se utiliza literalmente para el expolio a los ciudadanos. Por eso, el caso de Saab es tan relevante. Fue detenido en Cabo Verde en 2020, extraditado después a Estados Unidos, liberado en 2023 en un canje más que sospechoso y devuelto de nuevo a Estados Unidos en mayo de 2026, donde ha vuelto a quedar bajo custodia para afrontar cargos de blanqueo de capitales. La trama chavista no termina en Venezuela. Ese dinero necesita salir, circular, esconderse, invertirse y legitimarse en otras jurisdicciones. En ese contexto aparece España como un punto de conexión muy relevante. Tenemos, ejemplo número 1, el del Seagate. A pesar de tener prohibido el acceso al espacio Schengen, a pesar de tener prohibido aterrizar en España, en medio de una operación más que oscura,
La vicepresidenta de la dictadura chavista, en medio del gobierno de Pedro Sánchez, aterrizó en España con nocturnidad y alevosía, fue recibida por el entonces segundo del gobierno, el señor Ábalos, y además se entregaron una cantidad sospechosa de decenas de maletas que no sabemos qué es lo que contenían y que se estima que tenían enormes cantidades de oro traído desde Venezuela en ese programa de constantemente intentar sacar la riqueza de Venezuela para dividir y diseminar esa riqueza en las cuentas de los líderes chavistas por el mundo. Además del famoso Delcy-Gate, que no nos podemos olvidar, que no es ninguna casualidad y por el que deberían haber caído cabezas y a pesar de todo no ocurrió absolutamente nada o muy poco, uno de los casos más polémicos es el de Plus Ultra, la aerolínea que recibió un rescate público de 53 millones de euros a través de lo que se llamaba el Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas. Empresas estratégicas, esto era una aerolínea que tenía 2 aviones y que era una auténtica máquina de esa parte del plan chavista de blanquear y mover dinero y que estaba controlada por empresarios cercanos al chavismo. Todas las informaciones que han llegado vinculan esta compañía con círculos empresariales próximos a Maduro, al chavismo, y han señalado las presiones políticas para facilitar un rescate que ni era estratégico, ni era necesario, ni muchísimo menos de una empresa española. En este contexto aparece la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Durante años se ha presentado ante el mundo como el mediador entre la oposición y el chavismo, pero con el paso del tiempo su figura se percibe por amplios sectores de la oposición venezolana como una persona que lo que ha hecho siempre ha sido mover y sesgar la acción política a favor del régimen de Maduro. Esta evolución ha sido acompañada de una enorme cantidad de viajes, reuniones y una presencia constante en el entorno político venezolano. Los mensajes de la oposición venezolana son muy claros. El expresidente español no tenía una posición neutral, siempre tenía una posición de facilitar o blanquear o hacer más amigable la posición del régimen de Maduro. A la vez, se han multiplicado las informaciones sobre consultorías, relaciones empresariales y contactos con actores del ecosistema económico vinculado al chavismo, el que estábamos comentando ahora, que tiene un centro clarísimo, que es el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla orientado a difundir, diseminar y blanquear el sistema cubano y el sistema venezolano, regado del dinero del petróleo de Venezuela y, por supuesto, con un objetivo político de extensión que lo que busca es que las instituciones independientes en democracias más o menos frágiles vayan hundiéndose poco a poco, tomar el poder desde la democracia y controlar la economía, la política y, por supuesto, llevar a cabo ese proceso de influencia hacia el exterior de una manera mucho más evidente, creando en el camino multimillonarios que estén cerca de ese sistema. Por lo tanto, el debate ya no gira solamente sobre su papel diplomático, sino sobre hasta qué punto ha utilizado la influencia política de un expresidente de una democracia consolidada para operar como intermediario en un entorno de negocios opacos. Es más, para operar como el embajador principal de las dictaduras venezolana y cubana. El salto cualitativo se produce cuando las autoridades financieras de Estados Unidos empiezan a analizar los movimientos de dinero vinculados a la red de Alex Saab que mencionaba yo antes. Según las informaciones difundidas sobre ese informe, FinCEN detectó transferencias de más de 519.000 dólares relacionados con la operativa de la trama y con estructuras conectadas a Plus Ultra, esta aerolínea estratégica que solamente tenía 2 aviones. Esos movimientos aparecen asociados a una red de sociedades y consultoras que conectan la órbita de Saab con actores presentes en España.
Entre los datos más delicados está la referencia a una consultora que pagó cientos de miles de euros al entorno del expresidente Zapatero por supuestos trabajos de asesoría y que, según esas informaciones, estaría conectado con la red financiera investigada. Eso no equivale por sí mismo a una condena penal. Ojo, esto es muy importante, pero sí sitúa al entorno de ingresos dentro del radar de una investigación internacional sobre blanqueo y corrupción vinculada al chavismo. Eso es importante. Esta trama importa porque ayuda a entender cómo un régimen autoritario, asesino, represor puede sobrevivir durante tantos años gracias a redes internacionales de dinero, apoyo político y servicios de intermediación. En realidad, lo que ha hecho el régimen chavista ha sido comprar su influencia alrededor del mundo, haciendo muy ricos a aquellos que le defendían y, por supuesto, manteniendo una dictadura asesina, represora y, lo más importante, cleptocrática. Y, lo más importante, de corrupción sistemática. Sin operadores como SAP y sin estructuras de legitimación externa, la capacidad del chavismo para sostenerse se habría reducido de manera notable, porque, entre otras cosas, no existiría esa red de blanqueo de un sistema dictatorial asesino que calla ante los asaltos a los derechos humanos, el robo, el expolio y la represión. También importa porque parte de ese ecosistema toca directamente a España. Cuando una compañía vinculada a ese entorno recibe un rescate público por vía de emergencia, la cuestión deja de ser solamente venezolana y pasa a afectar al uso del dinero de los contribuyentes y a la integridad institucional española. Y no es ninguna casualidad que el Delsigate ocurriese justo antes de ese rescate por vía de emergencia. Nunca lo olvides. ¿Qué vía de emergencia se dio para tantas empresas españolas que sufrieron en aquella época? La trama chavista no es solamente un escándalo lejano, es un ejemplo de cómo se pueden usar las instituciones, rescates y relaciones políticas para blanquear redes de poder opacas y, sobre todo, la demostración empírica de que la posición de la dictadura venezolana y la dictadura cubana no es de neutralidad, no es de intentar llevar a cabo su actividad sin molestar a nadie, sino que es una actividad clara, mafiosa, corrupta y, lo más importante, que busca extender el modelo cleptocrático, represor y de control absoluto de las instituciones a otros países, demoliendo la democracia desde dentro. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. El caso de Alex Saab, la conexión con Plus Ultra y la posible presencia recurrente de alguien tan relevante para la democracia española como es el expresidente Zapatero en ese ecosistema, muestran que la frontera entre diplomacia e intereses económicos se puede volver peligrosamente difusa y, lo más importante, que las dictaduras asesinas como la venezolana no son actores casuales, son regímenes con un objetivo muy claro: el Grupo de Puebla, la dictadura cubana, la dictadura venezolana, demoler las instituciones independientes en democracias frágiles o consolidadas y, a la vez, tomar el poder de manera que se utilice a la población como rehén y se empobrezca a todo el mundo para enriquecer de manera obscena a los líderes cercanos a ese sistema clientelar. La gran pregunta ya no es si existen coincidencias llamativas. La pregunta es si habrá una investigación a fondo capaz de aclarar hasta dónde llega la red y quiénes se beneficiaron de ella. La evidencia de la enorme cantidad de gente que ha saltado rápidamente a defender a un delincuente como el señor Saab o a Maduro es también que esa red tenía grandes tentáculos. Que no te engañen.